dar 5 minutos para que los más personas puedan ingresar antes de empezar la clase. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Con una consulta, ¿hasta qué día es el último día que se puede pagar lo del libro? Perdón. Miren, en primer lugar, aclararles que no es obligatorio, sino que es con fines de colaboración con ustedes. Lógicamente, pues les va a servir. Y entonces, yo digo que vamos a dejar hasta el día lunes o martes para recibir los pedidos, para yo entregárselos a más tardar en 7 días, 8 días, porque la verdad es que no tengo en existencia y voy a mandar a hacer solo los que pues me pidan en colaboración con ustedes y a precio de costo. Gracias, muy amable. Vale. Licenciado, perdone una consultita. ¿Sí? En el caso de la entrega del libro, no sé qué logística aplican ustedes. Gracias. Eso lo estaban viendo con su representante de clase. Él será el que les diga dónde pueden ir a recogerlo o cómo lo van a hacer. Ok, muchísimas gracias. Licenciado, muy buenas noches. Con una consultita respecto a la tarea que nos dio. Fíjese que tengo una duda. Se toma solo el título del artículo. No, miren, pues, aquí estamos hablando de los 46 artículos, sean de procesal, sean de sustantivo, sean penales o no sean penales. Y lo que hay que hacer es que ustedes van a, en la fila que habla de la Constitución, van a poner el número del artículo y la esencia, lo más importante de ese artículo, que protege,
qué tutela, qué derecho tiene. Y en los otros dos van a poner nada más el número de artículo y el inciso en su caso que lo contemple. O sea, yo lo que quiero ver es si ustedes hacen la comparación. ¿Ya? Muy bien, licenciado, gracias. Pero hay algunos artículos que no se asocian al convenio, ¿verdad? Hay algunos artículos de la Constitución que no se concatenan Que con... no van a tener reflejo de protección en los pactos. Entonces lo que se hace es que se pone, no existe o se deja en blanco. Nada más. Ah, muy Por bien. eso ustedes ponen los 46 artículos de corrido y a la par los que no tengan protección los dejan en blanco. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Muy claro. Ya me dejó muy claro la tarea, Lic. Gracias. Vaya, pues. Bueno. Licenciado, yo ya tengo algo como la mitad del trabajo, pero yo transcribí los artículos de la Constitución, ¿está bien? Mire, lo que además no daña, pero no era necesario transcribirlo, sino que con la síntesis, lo más relevante del artículo era lo que me interesaba, pero si usted lo transcribió, no está mal. O sea, es demasiado, digamos. Pasa el límite. No, Ok, gracias, no gracias, puede Lic. estar, sino que se acepta. Comprendo, licenciado, gracias. Bueno, estuvimos hablando en la clase anterior. Ahorita, por favor, vamos a admitir cuando ya hayan 5 al menos, por lo que ruego su comprensión para no estar interrumpiendo la clase. Hablábamos de los sistemas que son continentales de la justicia o de la forma de crear el derecho. Mucho tiene que ver con el órgano que crea el derecho y en los países más antiguos, que es de tradición inicial no escrita, como el sistema anglosajón, Inglaterra y países como Suecia, como Alemania, que inclusive son estados federales, se fue unificando digamos, lo que es la interpretación de los derechos, tanto en materia civil como en materia penal. Y entonces, ese es el derecho anglosajón, que inclusive su constitución no está escrita, porque ellos no usan el sistema escrito, sino que usan ciertos pactos que se dieron, ciertas costumbres, digamos, el derecho universalmente aceptado. Y al contrario del sistema francés, como ustedes saben, Napoleón consagró con todos los, digamos, los juicios, todas las leyes. Napoleón fue el codificador del sistema francés y como fue un imperio, ese imperio lo extendió a otras comunidades.
entre ellas a España, que ustedes saben que en un momento el hermano de Napoleón Bonaparte ejerció como emperador, y de ahí se trajo a América la costumbre de los códigos. Y como ya estaba en plena vigencia el positivismo, es decir, crear códigos para cada rama, la civil, la laboral, y de la civil se empezó a desprender lo administrativo, se empezó a desprender lo laboral, el derecho de familia, el derecho de menores. Entonces, lógicamente, esas son ramas que tienen que ver con la manera de plasmar la justicia e inclusive la manera de hacer justicia, la manera de impartir justicia. Nosotros vamos a ver que eso, aunque pareciera que no tiene importancia en lo procesal especialmente, sí la tiene. Por ejemplo, cuando Guatemala tenía un sistema inquisitivo completo en lo civil, en lo laboral, en lo penal, en el sistema francés, primero, la persona demandada, la persona que se le procesa en el derecho de trabajo, el ciudadano que se defiende de una falta del Estado y el delincuente son pruebas. O sea, la concepción en esos sistemas es que el sujeto, además de sujeto, es objeto y es prueba. Y es prueba reina. La confesión espontánea o la confesión calificada, lógicamente, la vemos, es prueba en civil, es prueba en laboral y es prueba en administrativo. Es decir, ustedes cuando vieron teoría del proceso, o si lo van a ver ahorita en teoría del proceso, no sé si ya lo vieron o están por verlo. Ya lo vieron porque está en procesal penal. Sí, ya lo vimos, licenciado. Bueno, Licenciado semestre. ustedes miran que del derecho civil se formula una serie de preguntas en una plica que se entrega en sobre ante el juez para que la responda en forma personal, sin posibilidad de mandatario, el demandado. Y que si no se presenta a responder la plica, todas las preguntas serán tomadas a favor de la parte demandante y se declarará la rebeldía, pero se tendrán por admitidas las preguntas y las respuestas que esas preguntas tienen. Preguntas que se califican hasta el momento de la diligencia por el juez. Y lo mismo pasa con la confesión judicial en el derecho laboral. Entonces,
estamos viendo que tanto en civil como en laboral existen tachas. ¿Cuáles son las tachas? Son las razones por las que no se acepta una prueba. Por ejemplo, si usted es pariente de la persona, tiene tacha. Si usted trabaja en una empresa, tiene tacha. Los documentos estatales o los que se hacen bajo notario hacen plena prueba. Y al hablar de plena prueba, es un sistema que dice que esa prueba, si no se refuta de nulidad o falsedad, se tiene por probado el hecho para el que fue ofrecida. Y hay una serie de cuestiones que se aceptan en el derecho continental y que antes se aceptaban en el derecho penal, que prácticamente son sistemas franceses. Ahora, cuando en Guatemala se cambió de sistema y se puso un sistema acusatorio o de orientación acusatoria, Guatemala cambió todo su sistema de justicia y es totalmente diferente al civil, al laboral, al administrativo. ¿Por qué? No solo porque es oral. Es decir, los principios que lo facultan hacen primero que haya una división de poderes. Eso es el principio acusatorio. Separación de funciones, división de controles, división de atribuciones. Está el juez, que no es un juez, digamos, que tenga otra función principal que velar porque se respeten las garantías de las partes. Es decir, que todos los actos que se soliciten cumplan con las garantías mínimas para poder ser otorgados. Por eso es que es el juez controlador que está en la primera instancia y que tiene a su cargo la fase preparatoria e inclusive la fase intermedia. También tenemos que el acusado no es prueba. El acusado es un sujeto de derecho y por lo mismo no puede considerársele prueba a tal grado que él puede declarar o no declarar. Él puede declarar, y en todo el juicio puede cambiar su declaración. Él puede mentir y después corregir y no va a ser sancionado por ello, porque un derecho principal de todo acusado es no aceptar los hechos. Porque si los acepta ya prácticamente no tiene defensa. No con esto quiero decir que esta persona pueda mentir y salirse con la suya. No, estoy diciendo que por naturaleza humana nadie va a querer aceptar, aunque haya hecho algo, su culpabilidad. Y por eso es que hay un principio básico que se llama presunción de inocencia, que es un principio básico del derecho penal por el cual toda persona es inocente hasta que en un juicio
con los debidos derechos y las debidas reglas, la parte acusadora logra despojar a esta persona de su presunción de inocencia. Aunque aquí en Guatemala parece que es al revés, parece que todo el mundo es culpable hasta que él demuestre su inocencia. El principio es al revés. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre, más allá de toda duda, que es culpable. Entonces tenemos que todo el proceso dota a las partes de principios, de garantías, pero sobre todo a la persona que está siendo acusada. Porque el Estado, con todas sus facultades, va a intentar y tiene la obligación de demostrar la culpabilidad de esta. Pero entiéndase, él tiene el deber de perseguirla penalmente. Y eso vamos a traer a cuenta algo. ¿Quién me dice que es el principio de legalidad general? El principio de legalidad digamos, general a nivel del Estado. Un punto para el que me lo diga. Y lo apuntamos. A ver, Jacqueline. Jacqueline. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Creo que el principio de legalidad es el que reza en que las personas podemos hacer lo que no esté prohibido en una norma. Es No la sé si es mitad. así. Es la mitad. Muy bien. Pero como no podemos poner medio punto, pero la felicito. El principio de generalidad, en general, digamos, está conformado por dos partes. El ciudadano puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. Y la segunda parte, la ley, la autoridad, solo puede actuar en lo que se le permite legalmente. Es decir, la ley, la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite y con el grado de discrecionalidad que la misma ley le marca. Esto es lo que en nuestro derecho administrativo se conoce como principio de legalidad y principio de jurisdiccionalidad, que van a ver ustedes, creo yo, el próximo semestre. La legalidad es hacer a la autoridad todo lo que la ley le ordena. Y la jurisdiccionalidad son ciertos límites y ciertas facultades que también tiene que tener, digamos, basadas en ley. De ahí se desprenden una serie de principios, por ejemplo, el principio de legalidad tributaria, por el que cada quien va a pagar proporcionalmente lo que le corresponde. Nadie puede ser obligado a pagar dos veces por un mismo impuesto. Ahí también está el de legalidad penal, que es el más conocido, que nadie puede ser sancionado si no es por una conducta
que constituya delito, ni se le podrá imponer otra pena que aquella que diga la, la ley. Y por eso, digamos, ese principio de legalidad tiene distintas atribuciones. En derecho procesal penal, específicamente dice que el Estado tiene la obligación, a través del Ministerio Público, de perseguir todas aquellas conductas que se consideran delitos de acción pública, que se cometan en su territorio o los que se cometan fuera del territorio cuando sí lo establezca la ley. Principio de legalidad procesal. Y ese es un principio que ustedes tienen que conocer, que está plasmado en el 251. Y fíjense pues, es tan importante esto, que es hasta el año 93 que se crea la figura del Ministerio Público en Guatemala. Por eso es que les digo que cambiamos de sistema. Antes, quien perseguía los delitos era el mismo juez de primera instancia. Él era prácticamente, con la ayuda de la policía, Ministerio Público, él era defensor y él era juez. O sea, tenía los tres papeles. Él investigaba y él sentenciaba, porque no fue sino hasta los años 86, 87 que se crea la figura del juez de instancia y el juez de sentencia. En cambio, con este nuevo sistema, que ya es del 94, pero que entró en vigencia, es del 92, pero que entró en vigencia en el 94. Y en el 93 se creó, mediante reforma constitucional, se creó la figura del Ministerio Público. Antes teníamos la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público. A partir de la reforma del 251, todo lo que tiene que ver con la persecución penal queda en manos del Ministerio Público, y todo lo que tiene que ver con la consulta del Estado y la representación del Estado en juicio va a ser la Procuraduría General de la Nación. Se da esa diferencia, y en muchas leyes hoy en día hay que tener cuidado de cuándo se habla de una y cuándo se habla de otra. Porque, por ejemplo, cuando estamos en los procesos voluntarios, ahí tenemos, como dice Procuraduría General de la Nación, que se le da audiencia. Entonces hay que dar la audiencia a la Procuraduría que está ahí en la zona 13. En cambio, cuando una ley, si ustedes leen el 1126, todavía dice que hay que dar la audiencia al Ministerio Público, pero y ese Ministerio Público ya se entiende que como no es penal, es la Procuraduría siempre. Hay un decreto que aclara ese punto, que cuando la consulta que se dé no sea penal, va a ser Ministerio Público, aunque la ley diga Ministerio Público,
Y si no es penal, la audiencia se da a la Procuraduría General de la Nación. Bueno, entonces vemos que en el anterior sistema no había Procuraduría. Había una sección que llevaba la Fiscalía, sección de Procuraduría y Consultoría. Eran las tres instancias de la antigua Procuraduría. Y la Fiscalía conocía el proceso hasta que se iba a abrir el juicio. O sea, el Ministerio Público era como jocosamente lo describen varios autores argentinos como la quinta rueda del carro, la rueda de repuesto, porque no participaba en mayor cosa en la investigación. Él solo decía si a su criterio se podría abrir el juicio o no, y aunque él dijera que no, el juez a su prudente arbitrio lo podría abrir el juicio. El juez era la figura central. El juez llevaba a cabo los testimonios. Habían dos cuerdas, la pública y la secreta. La secreta era todas las investigaciones que el juez hacía en lo que se conocía como la etapa de investigación. Y el juez que él mismo había investigado decidía si se abría o no a juicio. Y después, hasta la última reforma que les conté del año 86, él mismo juzgaba y la ejecución de las penas era por leyes del sistema penitenciario. No había jueces que vigilaran, que controlaran ese periodo. Ahora, en cambio, el juez, en su primera fase, tiene la obligación de controlar el actual de las partes, que no haya violación de garantías para ninguno de los sujetos, y en la fase intermedia tiene que evaluar si existe fundamento o no para abrir el juicio. En la fase del debate tiene la enorme responsabilidad de decidir si una persona es culpable o inocente. En los recursos, si confirman o revocan las sentencias. Y en la ejecución, velar porque se respeten las garantías de la Constitución. Van a ver ustedes que aunque la Constitución es del año 85 y entró en vigencia en el 86, hay principios que contiene la Constitución que no se cumplían en el sistema inquisitivo. También que se cumplen a medias en el proceso que tenemos ahorita, que todavía arrastra un montón de vicios del anterior sistema. Y esto es porque desde que nos creamos como república hasta el año 94, hace poquito, muchos de ustedes ni habían nacido, eran el sistema inquisitivo o mixto. Y a partir del 94 arrancamos con el acusatorio. Pero primero tuvimos que cambiar los jueces. Después tuvimos que crear el Ministerio Público. Tuvo que crearse el Instituto de la Defensa Pública Penal,
porque antes no existía. Antes los defensores eran ustedes. Imagínense eso. Los estudiantes de Derecho Procesal Penal que ya habían cerrado su curso de procesal penal eran los que iban al bufete popular a que les asignaran casos. Y solo cuando el caso pasaba a sentencia, les valía. O sea, era contradictorio porque si usted llevaba 80 casos, pero los 80 los había logrado mediar, conciliar o demostrar que la persona no había participado, esos casos no le contaban. Solo le contaban donde había sentencia. Sí, yo todavía fue de la última promoción que defendió casos en el bufete, porque yo me gradué en el 93 y estudié procesal penal del antiguo sistema en el 87. O sea que yo tuve la suerte de, como estudiante, conocer el sistema anterior, visitar cárceles y asignarme casos en el bufete popular, pero como estudiante empecé a apoyar a las entonces autoridades para colaborar con el doctor Edmundo Vázquez Martínez y el doctor Ruil Peralta para cambiar de sistema, porque es sistema, de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. La defensa la llevábamos nosotros y era totalmente injusto que estudiantes se hicieran cargo de la defensa de personas que estaban acusadas de un delito y que gozaban de la presunción de inocencia. Bueno, en aquel momento, como ahí estaba la confesión ficta y la confesión calificada, era objeto de prueba el acusado. Si mentía, cometía perjurio y un delito más. Y si no declaraba, se tomaba en su contra. Porque el que calla, otorga. Entonces se admitía en su contra todo lo que estaban diciendo él. Como la acusación la presentaba el juez, no había ministerio público. Por eso es que es importante con este nuevo sistema que se implementó en el 92, aunque ha tenido cambios. Primero, el principio acusatorio de división de funciones entre juez, acusación y defensa. Se creó también el Instituto de Ciencias Forenses más adelante y ahorita tenemos hasta el Instituto de la Víctima. ¿Qué tanto están cumpliendo sus funciones? Y eso va a ser objeto de discusión cuando vayamos viendo distintas etapas. Pero al menos ya está la base fundamental para un sistema acusatorio. Veamos entonces principios que tienen que ver. Los principios procesales son una cantidad enorme y derivan de ciertos principios básicos y hay otros principios que los desarrollan. Por ejemplo, vimos del principio de legalidad que está, como decíamos, en legalidad general, el derecho de los ciudadanos de hacer todo lo que no está prohibido,
y la obligación de las autoridades de hacer solo lo que la ley les permite. Cualquier acto arbitrario constituye o debe constituir delito. Está el principio de persecución pública que le manda al Estado perseguir todos los delitos de acción pública. ¿Cuáles son los delitos de acción pública? A ver, Cristina Vázquez. ¿Cuáles son los principios de acción pública? Lic, ¿no sería el penal, el civil? No, y no. no. Cuando yo hablo de delitos, hablo solo de derecho penal. Ah, muy bien. Y segundo, tenía la palabra Cristina Vázquez. Si usted quiere participar, levante su manita, por favor. Cristina Vázquez, otra vez. Sí, licenciado, los de acción pública podrían ser todos los que son contra la vida, contra el Estado. Bueno, Diana Marisol. Gracias, Lick. Son todos aquellos que se persiguen sin necesidad de una denuncia. O sea, todos aquellos que se persiguen, como usted dice, al nomás conocer la violación de la ley. Hoy, por ejemplo, sale en la prensa que determinados prestamistas colombianos están coaccionando a gente para que les pague al día. O sea, publican sus nombres, los persiguen violentamente, los amenazan. Eso sale en la prensa. Al nomás salir en la prensa, la policía y el Ministerio Público tienen la obligación de investigar la veracidad. Eso no es una denuncia en sí, pero es un conocimiento en prevención. Y ese conocimiento en prevención tiene que ser investigado. Todos esos delitos que se deben investigar de oficio es lo que constituye los delitos de acción pública. Ahí entran homicidios, entran robos, entran hurtos, entran violaciones, una serie increíble, el 90%, el 99% de los delitos entran en los que deben ser investigados por acción pública, ¿verdad? Lo cual constituye una tarea enorme y por lo mismo de que es casi que imposible que el Ministerio Público cumpla con esa función de llevar a juicio todos esos delitos, es que se crea igualmente del principio de legalidad, se crea la excepción a ese principio de legalidad, que son aquellos mecanismos que nos van a permitir en los delitos menos graves que se llegue a una solución alternativa. Los criterios de oportunidad, las conciliaciones, las mediaciones, la persecución por el propio agraviado, distintos juicios, entre los que están hoy en día más famosos, el juicio para, digamos, por aceptación de cargos, que es, digamos, todo lo que permite que no se cargue, que no se recargue
el sistema de justicia del lado del Ministerio Público y del lado de los tribunales. Principio de subsidiariedad, algunos lo llaman de distinta forma, pero todos esos mecanismos tienen esa Don Alan Galvez. Buenas noches, licenciado. Mire, entonces todos los delitos de acción pública son los que están tipificados en el artículo 24 bis y 24 ter del Código Procesal Penal. Exacto. Esos son los delitos de oficio. Los de acción privada, que solo los puede perseguir el propio interesado o su familia en determinados casos, se miran por un procedimiento especial, no se miran en el ordinario, sino que se miran por el juicio especial para delitos de acción privada, y esos están en el 24. Todo lo que ustedes van a ver sobre delitos de acción pública, de acción privada, delitos de instancia particular, están en el 24 y toda su progénies, porque se ha reformado bastante. Entonces, hablando siempre de los principios, hay un principio que dice que para poder iniciar un proceso, previamente se tiene que comprobar la existencia de un delito. O sea, nullum proceso sine delito o sine crimen. No hay proceso sin delito o sin crimen. Por eso es que cuando la compañerita Diana decía de una denuncia, porque ya con la denuncia se tiene una información por la autoridad de la existencia de un delito. Pero primero tiene que corroborar que haya ese delito para que después se inicie el proceso. Por eso es que hay muchas denuncias, muchas informaciones a prevención que están en el Ministerio Público y que se están tramitando ahí, pero que todavía no tienen control jurisdiccional, porque no se ha logrado establecer la existencia de un delito. Por ejemplo, usted llega normalmente y dice, mire, no voy a decir perdí porque a veces da pena, pero me quitaron mi celular. ¿Y cómo fue? Pues fíjese que no me di cuenta. ¿Y cuándo fue? El día de hoy lo saqué yo y ya cuando llegué a mi trabajo ya no lo tenía. Bueno, habría que ver si no lo perdió, habría que ver si realmente alguien lo sacó, pero ese tipo de información debe ser sujeto de una investigación. Si eso, lógicamente, no puede tener resultados porque realmente no hay información, eso se va a desestimar. A ver, Diana Marisol. Gracias, Lick. Y en el caso, por ejemplo, de cuando se comete un homicidio, de un accidente de moto, por ejemplo, y no hay cámara que compruebe que la persona, pues sí, le cometieron homicidio culposo, igual se desestima el caso. Pues mire, lo que pasa es que ahí entra mucho en juego la creatividad del fiscal
y las posibilidades de investigación. Puede ser que no hayan cámaras, pero hay testigos. Puede ser que haya una cámara antes, o sea, que no se logre grabar el hecho mismo de que lo golpeó, pero sí hay una cámara que muestra momentos antes y que al ver la placa se puede inclusive encontrar el daño que le produjo la moto al choque con el carro. O sea, ahí hay lo que cuenta mucho es cuál es la actividad probatoria que haga el Ministerio Público. Si no se logra nada, como usted dice, entonces va a quedar en un sobreaveriguar, y ese sobreaveriguar generalmente se desestima, pero que se desestime no implique que no pueda reabrirse posteriormente al encontrar pruebas. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo administrativo o penal en este caso se tiene en caso, no sé, llegar a encontrar un culpable, por ejemplo, para que, por ejemplo, se desestima el caso? ¿Cuánto tiempo tiene para que no prescriba? Mire, pues, eso es de penal, no es de procesal. Ajá. Ok. Pero se la voy a responder porque yo también doy penal. Sí, gracias. Mira el artículo 111 de su Código Penal y dice en cuánto tiempo prescriben los delitos, salvo los de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Entonces, por ejemplo, un homicidio culposo prescribe con la pena máxima que se le asigna al homicidio culposo, y hay varios casos, aumentada en una tercera parte, sin que pueda exceder de 20 y no ser menor de 3 años. ¿Ya? Por eso es que nosotros tenemos que estar integrando lo penal con procesal y más adelante con probatorio, porque el derecho probatorio, como les dije, el penal es la materia, el procesal es el vehículo, pero por lo que camina todo el proceso, la gasolina del proceso son las pruebas. Sin las pruebas, el caso no va a caminar, como está usted misma aplicando. Hay un delito, un homicidio culposo, un robo, un hurto, pero si no se logra establecer quiénes fueron los posibles responsables o partícipes, el proceso no va a caminar y necesariamente se va a tener que desestimar y se puede abrir siempre que no haya prescrito. El caso más famoso de Guatemala. Un ex candidato presidencial se va a estudiar o a dar clases a Chilpancingo y mata a 2 mexicanos. En ese mismo momento se regresa al país. Y en México nunca se supo quién mató a esas dos personas. En México la prescripción para ese delito es de 12 años. Nuestro candidato espera contar los 12 años, luego se regresa a México y dice: señor juez, yo vengo a confesar que en tal fecha di muerte a 2 personas y las maté porque nos peleamos, me ofendieron y como eran 2 y yo 1, saqué mi arma y los maté. Entonces viene usted como su abogada defensora: señor juez, interponemos una excepción, un incidente de excepción
a la responsabilidad penal o de extinción de la responsabilidad penal porque ese delito ya prescribió. ¿Cómo lo demuestro? Aquí están las partidas de defunción de las personas que murieron tal día y si hacemos cuentas, ya pasaron más de 12 años. 12 años, 2 meses. Y entonces el delito ya prescribió, entonces la responsabilidad penal se extinguió, el juez ordena la extinción, lo felicita y dice, vaya a ser presidente de los guatemaltecos. ¿Ya dieron cañón? Tristemente sí. Ahí estamos, ¿va? Y creo que más votos le trajo porque dijeron, mataron mexicanos. Entonces, subió la popularidad, ¿eh? Pues ronco. Está bien. Entonces, para que vean ustedes cómo operan, lo que yo les estoy diciendo no es nada de la otra vía. Es cómo opera nuestro sistema y ustedes van a saber, como defensores, cómo pueden hacerlo legalmente y si son abogados, cómo también tienen que actuar para que eso no les pase. ¿Ya? Entonces, ahí vemos dos roles, en la actividad probatoria. El defensor puede inclusive no hacer nada porque él goza del principio de inocencia, pero también tiene la posibilidad de actuar, tiene la posibilidad de ofrecer testigos, tiene la actividad de proponer prueba, tiene la actividad de contradecir la prueba que proponga el Ministerio Público para restarle credibilidad. Y el Ministerio Público, pues lógicamente con todo su aparato operativo, está en la obligación de demostrar la culpabilidad de la persona. O sea, de desvestirla de su presunción de inocencia. Y ahí también la víctima puede actuar a través del querellante. Y por eso es que vamos a hablar de dos tipos de querellante. El querellante adhesivo, que es el que puede iniciar o adherirse en los delitos de acción pública a la acción de investigación, inclusive sin que esté todavía judicializada, que se está llevando a cabo en el Ministerio Público. También la puede iniciar él presentándose ante un juez y diciéndole que querellante adhesivo, que se adhiere, ¿verdad? Entonces ese querellante adhesivo, que lo vamos a estar viendo paso por paso, pero ahorita es como que una visión de lo que vamos a ver. Entonces el adhesivo puede adherirse y tiene que ser abogado. Bueno, para efectos técnicos, yo me puedo constituir en querellante adhesivo, pero yo soy el querellante adhesivo, la víctima o el familiar de la víctima, pero que tiene que estar representado por un abogado. O sea, los abogados no son los querellantes. Los querellantes son los agraviados, los afectados por el delito, pero actúan a través de sus representantes, que son los abogados y que son los querellantes. Salvo el caso de las personas jurídicas, digamos, porque la Procuraduría General de la Nación, que tiene que actuar en nombre de los menores, puede ser querellante y tiene que ser también un asesor, un abogado. Erika Alexis
Hola, licenciado, buenas noches. Con una pequeña consulta. Yo vi de cerca a un vecino que también es estudiante y estaba ayudándole a un licenciado con lo que respecta a un caso penal. No estuve muy al día con lo que pasó. La pregunta es, así como en este caso el juez, el abogado que tomó el caso y lo llevó y se adhirió al caso como usted indica, él puede como intentar como adherir, no sé si es la palabra correcta, a un asistente o algo así para que también pueda ayudarle a hacer ciertas diligencias. Eso sí, pero no es oficial. O sea, eso lo hace el abogado, que lo, digamos, que lo pone a hacer tareas, pero oficialmente el único que puede actuar es él. Ah, perfecto, muchas gracias. Vale. Es por eso que los fiscales tienen auxiliares fiscales, graduados o no graduados, tienen oficiales que los apoyan igualmente, que toman declaraciones, pero bajo la dirección del fiscal. Y ahora que ya puede litigar el fiscal graduado, ¿verdad? Bueno, y también tenemos entonces ¿qué es lo primero que les voy a dejar? Quiero como tarea para el lunes. Se los voy a poner en el Classroom, pero de una vez se las explico. Como dijimos que no hay, digamos, delito, no hay proceso sin delito previo, quiero que busquen en su código los actos introductorios del proceso penal. Estos actos introductorios son la prevención policial, que es la denuncia o cuando la policía actúa de oficio en delito por flagrancia, la querella, lo que es el conocimiento en prevención y lo que es la certificación de autoridad competente. Que busquen en el código los requisitos, que busquen en el código, si pueden conseguir un modelo, en Google hay bastantes de querella, de denuncia, de conocimiento, prevención, y lo tengan visto para la clase de lunes. A mí me gusta llevar más el orden, digamos, cronológico de los eventos y ahí podemos ir hablando primero del juez. Hablamos de los actos introductorios y después de los actos introductorios vamos a ir hablando de los sujetos procesales y vamos también a tratar lo que son la competencia antes de hablar de los actos introductorios. Entonces, la tarea se las voy a especificar en Classroom, pero ya saben ustedes, actos introductorios del procedimiento penal, requisitos y si pudieran, ejemplos. Entonces, eso es para estudiarlo y como tarea para el próximo viernes, está bien, pueden ir subiendo un ejemplo de denuncia, un ejemplo de prevención policial, que es cuando actúan en flagrancia los policías, y un ejemplo de querella.
como eso lo van a conseguir en físico, le toman, lo escanean y lo suben a la tarea. Yo se los voy a dejar para el próximo viernes. No para este, sino que para el siguiente. Les aconsejo que lo hagan porque no es lo mismo leer solo los requisitos que ver cómo los cumplen o cómo lo hacen. ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Los principios, si ustedes miran, cómo los principios van surgiendo cuando vamos hablando de temas. Entonces, yo hice para mi clase, para mi curso, un libro sobre principios procesales. Y entonces, como gracias a Dios ha tenido buen éxito, yo le voy a suplicar a Milton que los que tengan voluntad de adquirirlo se anoten en la página con él. El libro vale 100 quetzales a precio de costo. Y él me diga a más tardar el martes, miércoles, ¿cuántos lo van a querer para yo mandarlo a hacer? ¿Cómo? ¿Alguien que tenga dudas? Lick, buenas noches. Sí. Solo una consultita. Usted nos había dicho que también nos iba a compartir las diapositivas. No sé si todavía nos las va a subir. Bien, no, las diapositivas sí. Lo que pasa es que como hoy era una plática introductoria para más o menos ustedes sepan cómo vamos a llevar la clase. Entonces, muy bien, Lick, gracias. Hayan diapositivas, yo se las mando. Al finalizar la semana ya están las diapositivas subidas para ustedes que son de procesal y mi otra sección que es de penal 2. Gracias, Lick. Doña Francisca. Licenciada, perdone, me confundí un poquito. ¿Este es el libro del que nos habló hace un rato o serían dos libros? Mire, ahorita es el de principios. Que ahí tienen todos los principios de todo el proceso, que inclusive nos puede servir para un trabajo de zona, pero que ahorita me interesa que empiecen a leer, porque desde ya vamos a estar hablando de principios como los que hemos comentado el día de hoy. Es un libro. El libro, lógicamente, para poder yo mandarlo a hacer, les daría hasta el martes para que se coordinaran con Milton para ver cuánto es lo que necesitan. Yo tengo un pedido ya de la rural y un pedido de la panamericana, pero para incluir el de ustedes. ¿Cómo se portó? Bien. ¿En el colegio cómo te fue? Alexi Alberto tiene abierto su micrófono. Ok. Entonces, para saber, digamos, cuántos voy a pedir para ustedes, lo dejamos hasta el martes, miércoles a más tardar. Andrea, Alejandra. Es Andrés Alejandro Lick, con una consultita, no te da pena. Los ejemplos que menciona usted, licenciado, en la tarea, ¿de ese libro los podemos extraer? No, porque este es de principio. Eso lo tiene que buscar usted. Lo puede buscar en internet, lo puede buscar si tiene cerca
digamos, alguna comisaría o de las denuncias que hay en tribunales, ustedes van a tribunales a partir del 94, ahí pueden conseguir denuncias, pueden conseguir querellas, yendo a los tribunales con compañeros de cursos que estén, digamos, adelante de ustedes, también generalmente tienen, pero son de preferencia real y para que ustedes tengan una idea de cómo se hace cada una y también verifiquen si cumple los requisitos. Yo acá les voy a explicar cada uno y les voy a decir cómo se hace, pero la cuestión es que hay que ir, digamos, investigando y recibiendo la clase para que realmente el conocimiento se fije. Leyendo también. Eso es. Porque si van a comprar el libro pero no lo van a leer, eso es un desperdicio. Pues. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Pues mire, yo pienso que dependiendo de las, porque hay denuncias que ellos tienen y les pueden explicar, digamos, cómo es que se hacen o en qué consisten y ustedes pueden simular hacer una. Pero es más seguro en los tribunales, juzgados de paz, tribunales, para que logren conseguir esos documentos. Abogados. Todos los abogados han planteado más de alguna querella. En el MP también tienen. En la defensa tienen. En el Instituto de la Víctima hay varias fuentes. En un Y no bufete. es necesario llevar como un carnet o algo para que nos den acceso a esa información, solo vamos y la pedimos y ya. Mire, cuando usted va al archivo de tribunales, tiene que presentar su DPI. Que usted quiere ver, si le dicen que tiene que ver un número de expediente, entonces puede subir a un juzgado penal y decirle a un compañero que si él sabe de algún expediente que ya esté fenecido y que esté en archivo, y con ese número baja, se lo pide a la señorita, y si no lo tienen en el momento, se lo ofrecen para el otro día, y lo puede hacer así. O inclusive los que tienen amigos en tribunales pueden que les consigan ellos una denuncia. Así que la carrera de Derecho lo más bonito es que tiene la posibilidad de auxiliarse con distintos compañeros de semestres que van más arriba y que ya vieron esto. En Google también lo consiguen. Entonces, ahí es nada más de la misma creatividad que le pido yo para el Ministerio Público, se las voy a pedir a ustedes para que vean cómo lo consiguen. Don Bernal. Buenas noches, licenciado. Sí, entonces son denuncias las que tenemos que conseguir para... No, solo una denuncia, una prevención policial y una querella. Pero querella adhesiva. Yo se los voy a apuntar. ¿Y eso sí se pueden sacar las Claro. o sea, sí se puede buscar en Google? ¿O Sí. los tiene que uno...? Ah, bueno, cualquiera. Sí, ¿cómo lo consigue ustedes? Creatividad. Ah, bueno, sí, es que como escuché que estaba diciendo de que se le tenía que tomar foto o algo así en físico. No, eso se escanea y se sube a la página el día viernes de la otra semana. Ah, ya. Gracias, licenciado. Yo voy a dejar las instrucciones
en su clase para que lo hagan y les voy a habilitar la fecha para subir la tarea el viernes de la otra semana. ¿Ya? Bueno, entonces, compañeros, terminamos la clase y les encargo leer, eso es lo que más me interesa, que lean los actos introductorios del proceso penal. Feliz noche y nos vemos el día lunes. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Feliz noche, doctor. Gracias, feliz noche. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias, licenciado.